En un mundo donde las cadenas invisibles de la ansiedad, la distracción y la expectativa nos aprisionan, la voz de un esclavo que se convirtió en el faro de la libertad resuena con una potencia inusitada. Epicteto, un hombre que conoció la servidumbre en su propia carne, nos legó un mapa para la verdadera emancipación. Su filosofía no es un mero conjunto de ideas, sino un manual de supervivencia para el alma. Nos enseña que la libertad no se encuentra en la ausencia de grilletes físicos, sino en la inexpugnable fortaleza de nuestra mente. Estas son 5 lecciones brutales que Epicteto nos ofreció para ser libres, aun cuando las circunstancias nos encadenen. Número 1. La dicotomía del control. La primera y más fundamental lección de Epicteto, el cimiento sobre el cual erige todo su pensamiento, es la dicotomía del control. Nos insta a comprender que existen cosas sobre las que tenemos dominio absoluto y otras que escapan por completo a nuestra voluntad. Nuestros juicios, nuestras opiniones, nuestros deseos y aversiones, nuestras intenciones y nuestras acciones racionales, esos son nuestros dominios exclusivos. En cambio, nuestro cuerpo, nuestras posesiones materiales, la reputación que los demás tienen de nosotros, el devenir de los acontecimientos externos, todo eso, simplemente no nos pertenece. Esta distinción, aparentemente sencilla, es el pivote de la paz interior. La mayoría de nuestra frustración y sufrimiento emana de intentar controlar lo incontrolable. Nos aferramos a resultados, a opiniones ajenas, a la buena fortuna, como si nuestra felicidad dependiera de su capricho. Epicteto nos desafía a soltar esa ilusión. Nos invita a dirigir nuestra energía hacia aquello que sí está en nuestras manos, nuestra mente, nuestra actitud, nuestra respuesta interna ante cualquier vicisitud. Imagina a un esclavo como Epicteto. Su cuerpo no le pertenecía. Su tiempo no era suyo. Su futuro, incierto y dictado por otros. Sin embargo, en medio de esa realidad brutal, él encontró la libertad. ¿Cómo? Al comprender que, aunque no podía elegir ser libre de sus cadenas físicas, sí podía elegir cómo reaccionaba a ellas. Podía elegir no quejarse, no resentirse, no permitir que el dolor o la humillación ajena minaran su espíritu. Esa era su fortaleza inexpugnable. Este principio no solo aplica a situaciones extremas. En nuestra vida cotidiana, nos preocupamos por el tráfico, por el clima, por lo que dirá nuestro jefe, por la opinión de un extraño en redes sociales. Todas estas son cosas externas, ajenas a nuestro control directo. Epicteto nos pediría que nos preguntemos, ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta es no, entonces la única elección sabia es aceptarlo y enfocar nuestra energía en nuestra respuesta interna. La verdadera libertad reside en el desapego de los resultados externos. No significa no buscar el éxito, el bienestar o las relaciones significativas. Significa que, si esos esfuerzos fracasan por causas ajenas a nosotros, nuestra paz no se ve comprometida. Nuestra felicidad no puede ser rehenes de la fortuna o del capricho ajeno. Pensemos en el control de una vela en un mar tormentoso. No podemos controlar el viento ni las olas. Pero sí podemos ajustar la vela, dirigir el timón, prepararnos para el impacto. La sabiduría está en saber que podemos ajustar y que debemos simplemente soportar con entereza. Epicteto nos enseña que la queja es la manifestación de una mente que aún no ha abrazado la dicotomía del control. Cada lamento por lo que no tenemos o por lo que no sucede como esperamos, es un grillete que nos ponemos a nosotros mismos. En cambio, la aceptación de lo que no se puede cambiar libera una inmensa cantidad de energía que antes se desperdiciaba en la resistencia fútil. La maestría de esta lección implica un constante autoexamen. ¿Estoy lamentando algo externo? ¿Estoy intentando manipular una situación que escapa a mi influencia? Si es así, Epicteto nos susurra, no es la cosa en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Cambia tu juicio y cambiarás tu experiencia. Esta lección es brutal porque nos obliga a confrontar nuestra propia impotencia ante gran parte del mundo. Pero en esa confrontación y posterior aceptación, nace una libertad que ninguna tiranía externa puede arrebatar. Es la libertad de la mente, el último bastión de nuestra soberanía. Número 2. El poder de los juicios. La segunda lección crucial de Epicteto, intrínsecamente ligada a la primera, es el poder de nuestros juicios. Nos enseña que las cosas en sí mismas son neutras,
es nuestra interpretación, nuestra valoración interna, lo que les confiere el carácter de bueno o malo, deseable o indeseable, doloroso o placentero. Un evento no nos causa sufrimiento por sí mismo, sino la etiqueta que le aplicamos, la historia que nos contamos sobre él. Imagina una pérdida. Para una persona, puede ser el fin del mundo, el colapso de toda esperanza. Para otra, puede ser una oportunidad para un nuevo comienzo, una liberación de una carga. El evento es el mismo, pero el juicio interno es radicalmente diferente, y con él, la experiencia emocional. Epicteto nos insta a cuestionar la validez de esos juicios automáticos, a despojarnos de la carga emocional que les hemos adherido. Un ejemplo histórico es el del filósofo estoico Séneca, quien fue forzado a suicidarse por Nerón. Séneca no se lamentó ni suplicó. Aceptó su destino con serenidad, argumentando que nadie podía quitarle la libertad de su mente. Su juicio sobre la muerte no era de terror, sino de aceptación filosófica, y eso le permitió mantener su dignidad hasta el final. Epicteto nos reta a convertirnos en observadores imparciales de nuestros propios pensamientos. Cuando surge una emoción negativa, ira, frustración, tristeza, debemos preguntarnos, ¿qué juicio estoy aplicando a esta situación para sentirme así? ¿Es ese juicio racional? ¿Es útil? ¿Es verdad absoluta? A menudo, nuestros juicios están basados en expectativas no cumplidas o en miedos irracionales. Esperamos que la vida sea justa, que los demás actúen de cierta manera, que el éxito sea una recompensa automática. Cuando la realidad difiere de nuestras expectativas, nos sentimos agraviados. Epicteto diría que el agravio no está en la realidad, sino en nuestra expectativa. La práctica de esta lección implica una disciplina constante. Es el arte de la suspensión del juicio. Antes de reaccionar impulsivamente a un evento, debemos hacer una pausa. ¿Es esto realmente un desastre, o es simplemente un hecho que mi mente está interpretando como tal? ¿Estoy añadiendo drama innecesario a una situación neutral? Pensemos en cómo reaccionamos a un insulto. El insulto en sí es solo un conjunto de palabras. Su poder para herirnos no reside en las palabras mismas, sino en nuestro juicio de que somos inferiores, o que la opinión del otro es importante, o que no deberíamos ser objeto de tal desprecio. Epicteto nos preguntaría, ¿quién tiene el control? ¿El que profiere el insulto, o tú, que decides cómo interpretarlo y si permites que te afecte? Este es el verdadero significado de ser dueño de sí mismo. Es ser el amo de tus propios juicios, no un esclavo de las opiniones ajenas o de las circunstancias externas. Es desarrollar una inmunidad psíquica a lo que está fuera de tu control. La libertad, en este contexto, es la capacidad de elegir nuestra respuesta interna, independientemente de la provocación externa. No significa suprimir las emociones, sino comprender su origen en nuestros juicios y, si esos juicios son irracionales o dañinos, modificarlos. Es el trabajo de autoconocimiento más profundo, una excavación interna para desenterrar las creencias que nos limitan. Epicteto nos advierte que esta no es una tarea fácil. Nuestros juicios están arraigados, muchos de ellos inconscientes. Pero con la práctica constante de la atención plena y el cuestionamiento, podemos empezar a desmantelar las cadenas invisibles que nuestros propios pensamientos han construido alrededor de nosotros. La libertad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin que nuestra paz interior sea destruida por juicios erróneos. Número 3. La virtud como único bien. La tercera lección, quizás la más profundamente transformadora, es la convicción de que la virtud es el único bien verdadero. Para Epicteto, la riqueza, la fama, la salud, la belleza, y cualquier otro bien material o circunstancial, son cosas indiferentes, es decir, no son intrínsecamente buenas ni malas. Lo único intrínsecamente bueno es el carácter virtuoso, la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Esto es brutal porque choca directamente con los valores de la sociedad moderna, que a menudo mide el éxito y la felicidad en términos de acumulación material y reconocimiento externo. Epicteto nos obliga a reevaluar radicalmente lo que realmente valoramos. Si la virtud es el único bien, entonces nuestra felicidad no depende de lo que poseemos o de lo que nos sucede, sino de cómo actuamos, de la calidad de nuestras decisiones y de la pureza de nuestra intención. Piensa en un esclavo. No posee nada.
Su estatus social es el más bajo. Su vida es dura. Pero Epicteto, el esclavo filósofo, podía ser virtuoso. Podía elegir ser justo en sus interacciones, valiente ante la adversidad, sabio en sus reflexiones y templado en sus deseos. Y al hacer esto, él era rico en el único sentido que importaba para un estoico, era rico en carácter. La virtud es la única cosa que es completamente nuestra y que nadie nos puede quitar. La fortuna puede arrebatarnos nuestras posesiones, la enfermedad puede quitarnos la salud, la crítica puede destruir nuestra reputación. Pero nadie, ni siquiera un tirano, puede forzarnos a actuar de manera injusta, cobarde o imprudente si elegimos no hacerlo. Esta es la esencia de la libertad para Epicteto. Esta elección implica un giro radical en nuestra perspectiva. En lugar de perseguir la riqueza por la riqueza, la fama por la fama, la salud por la salud, Epicteto nos instaría a perseguir la virtud en todas nuestras acciones. Si nos esforzamos por ser competentes en nuestro trabajo, no es por el salario en sí, sino por la virtud de la diligencia y la excelencia. Si cuidamos nuestra salud, no es por vanidad, sino por la virtud de la templanza y la gratitud por nuestro cuerpo. Un ejemplo notable de esto lo encontramos en la vida de Sócrates, quien a pesar de su pobreza y persecución, nunca comprometió sus principios filosóficos. Prefirió la muerte a renunciar a su búsqueda de la verdad y a su misión de examinar las vidas de los atenienses. Para Sócrates, su virtud intelectual y moral era infinitamente más valiosa que su propia vida física. La búsqueda de la virtud nos libera de la envidia y la comparación. Si el único bien es nuestro carácter, entonces no hay necesidad de desear lo que otros tienen. Podemos alegrarnos por su fortuna y, al mismo tiempo, enfocarnos en cultivar nuestro propio jardín interior. La competición externa se disuelve en una búsqueda interna de excelencia. Esta lección es brutal porque exige una auto-honestidad radical. Nos obliga a mirar más allá de la superficialidad de la vida moderna y a preguntar, ¿qué tipo de persona estoy siendo? ¿Estoy actuando con integridad, con compasión, con sabiduría? Estas son las verdaderas preguntas que, para Epicteto, definen una vida bien vivida. Al centrar nuestra atención en la virtud, Epicteto nos proporciona un propósito inquebrantable. Las circunstancias externas pueden fluctuar violentamente, pero nuestro compromiso con la excelencia moral permanece como un ancla. Es un camino de autoperfeccionamiento continuo, donde cada decisión, por pequeña que sea, se convierte en una oportunidad para reforzar nuestro carácter. La verdadera libertad es la libertad de ser la mejor versión de nosotros mismos, sin importar las cadenas externas. Número 4. La aceptación radical. La cuarta lección fundamental de Epicteto, una de las más desafiantes pero también de las más liberadoras, es la aceptación radical de todo lo que ocurre fuera de nuestro control. No se trata de resignación pasiva, sino de un entendimiento profundo de que resistirse a la realidad es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Lo que es. Y nuestra paz depende de reconocerlo y adaptarnos a ello. Imagina a un náufrago. Podría quejarse amargamente de la tormenta que hundió su barco, maldecir al mar, a los dioses. O podría aceptar la situación y enfocarse en encontrar un trozo de madera, en buscar tierra, en sobrevivir con los recursos disponibles. La queja es inútil, la aceptación, el primer paso hacia la acción efectiva. Epicteto nos enseña que el universo opera según sus propias leyes, un orden divino o natural que no siempre se alinea con nuestros deseos individuales. En lugar de luchar contra este orden, debemos aprender a fluir con él, a reconocer que hay eventos que simplemente están más allá de nuestra influencia y que no tienen sentido apegarse a cómo deberían ser las cosas. Esto es particularmente evidente en el concepto de la muerte. La muerte es una parte ineludible de la vida. Aferrarse a la inmortalidad o desesperarse ante la pérdida es, para Epicteto, una resistencia fútil a la naturaleza de las cosas. La aceptación de la impermanencia de todo es una liberación de la ansiedad constante por la pérdida. La aceptación radical se manifiesta en la práctica diaria cuando enfrentamos contratiempos. Un proyecto que falla, una relación que termina, una enfermedad que aparece. Nuestra primera reacción natural es la resistencia, la negación, la frustración. Epicteto nos invita a una pausa. ¿Puedo cambiar esto? Si la respuesta es no, entonces la única vía sabia es la aceptación.
Solo después de la aceptación podemos decidir la mejor manera de responder. Pensemos en Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión. Podría haberse consumido en el odio, en la desesperación por su libertad arrebatada. Sin embargo, eligió aceptar su situación y transformar la prisión en una universidad, un lugar para perfeccionar su mente y su resistencia. Su libertad interna, su paz, no dependían de las rejas, sino de su elección de aceptar la realidad de su cautiverio sin permitir que le esclavizara el espíritu. Esta lección es brutal porque nos obliga a soltar la necesidad de que el mundo se adapte a nuestros deseos. Es una llamada a la humildad, a reconocer nuestra posición en el gran esquema de las cosas. No somos el centro del universo, y las cosas no siempre saldrán como queremos, por mucho que lo deseemos. La aceptación no es sinónimo de pasividad o de no actuar para mejorar las cosas. Al contrario, es el punto de partida para una acción efectiva. Cuando aceptamos la realidad tal como es, podemos verla con claridad, sin la distorsión de la ira o el resentimiento. Solo entonces podemos identificar lo que sí podemos hacer para influir en el futuro, y donde debemos simplemente adaptarnos. Epicteto nos anima a amar nuestro destino, lo que los estoicos llamaban amor fati. No solo aceptar lo que sucede, sino amarlo, verlo como una oportunidad para practicar la virtud, para crecer, para fortalecer nuestro carácter. Cada dificultad se convierte en un maestro, cada revés en una lección. La verdadera libertad reside en la capacidad de encontrar la paz, no en la ausencia de adversidad, sino en medio de ella. Es la libertad de no ser perturbado por lo que no podemos controlar, de encontrar la serenidad en el caos, de bailar bajo la lluvia en lugar de esperar a que la tormenta pase. Esta aceptación radical es el camino hacia una invulnerabilidad que ninguna circunstancia externa puede violar. Número 5. La atención y la disciplina. Finalmente, la quinta lección de Epicteto, que entrelaza y potencia todas las anteriores, es la importancia de la atención constante y la disciplina rigurosa. La filosofía estoica no es solo un conjunto de ideas para reflexionar, sino un modo de vida que requiere práctica diaria y vigilancia ininterrumpida. La libertad, para Epicteto, no es un regalo, sino una conquista que se gana con cada momento de atención. Epicteto nos insta a ser centinelas de nuestra propia mente. Debemos estar constantemente vigilantes de nuestros juicios, de nuestras reacciones, de si estamos intentando controlar lo incontrolable. Esta atención, o prosoche en griego, es la clave para aplicar la dicotomía del control, para cuestionar nuestros juicios y para cultivar la virtud. Piensa en un atleta que entrena para una competición. Su disciplina es implacable, se levanta temprano, sigue una dieta estricta, repite los mismos movimientos una y otra vez. No hay atajos. De la misma manera, Epicteto nos dice que la maestría de nuestra vida interior requiere una disciplina igualmente rigurosa. No podemos esperar ser libres de la ansiedad si no practicamos activamente el desapego. Esto implica el ejercicio de la razón sobre las pasiones. Cuando surge la ira, la envidia o el miedo, la disciplina estoica no es suprimirlas, sino reconocerlas, observar de dónde provienen nuestros juicios erróneos, y luego elegir una respuesta racional. Es un entrenamiento constante para no ser arrastrados por las emociones. Epicteto, el maestro, no solo enseñaba en el aula. Su vida era un ejemplo de esta disciplina. Se levantaba temprano, meditaba, practicaba la autodisciplina en su dieta y en su comportamiento, y no permitía que las circunstancias externas dictaran su estado de ánimo. Él era la encarnación de sus propias enseñanzas. Esta lección es brutal porque nos confronta con la realidad de que la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas en piloto automático, reaccionando impulsivamente a los estímulos, sin una vigilancia consciente de nuestros procesos internos. Epicteto nos llama a despertar, a tomar las riendas de nuestra atención y a dirigirla hacia lo que realmente importa, nuestro carácter y nuestras acciones. La disciplina estoica no es un castigo, sino una liberación. Al disciplinar nuestra mente, nos liberamos de los caprichos de nuestras emociones y de la tiranía de las circunstancias. Adquirimos el poder de elegir, de actuar con propósito en lugar de simplemente reaccionar. Esto se manifiesta en pequeños actos diarios: elegir la calma en lugar de la irritación en un embotellamiento, elegir la gratitud en lugar de la queja ante una dificultad,
Elegir la reflexión en lugar de la impulsividad antes de hablar. Cada pequeña elección refuerza nuestra disciplina y nos acerca a la verdadera libertad. La atención constante nos permite vivir en el presente, en el único momento en el que realmente tenemos poder. Nos libera de la rumia del pasado y de la ansiedad por el futuro. Es la práctica de estar plenamente presentes en lo que hacemos, en lo que pensamos y en cómo respondemos. Epicteto nos recuerda que la filosofía no es algo que se estudia, sino algo que se vive. Es un viaje, no un destino. Y la disciplina y la atención son las herramientas que nos permiten recorrer ese camino hacia una libertad inquebrantable, una libertad que reside no en la ausencia de cadenas externas, sino en la inexpugnable fortaleza de un espíritu que se ha forjado a sí mismo. Las enseñanzas de Epicteto, el esclavo que nos mostró el camino a la libertad, no son meras palabras escritas en papiros antiguos. Son un llamado brutal y amoroso a la soberanía de nuestro espíritu. Nos desafía a mirar hacia adentro, a despojarnos de las ilusiones del control externo, a forjar nuestro carácter como el único bien verdadero. En un mundo que nos invita constantemente a ser esclavos de la opinión ajena, de las posesiones materiales, de las redes sociales y de las expectativas insaciables, la voz de Epicteto resuena como un faro. Nos recuerda que la verdadera libertad no es un privilegio que se otorga, sino una conquista que se gana día a día, con cada elección consciente, con cada juicio examinado, con cada acto de virtud. No importa cuán pesadas sean las cadenas que la vida nos presente, ya sean físicas, emocionales o sociales. Epicteto nos ha demostrado que, en el centro de nuestro ser, reside un santuario inviolable, nuestra mente, nuestro poder de elegir cómo respondemos. En esa elección, y solo en ella, encontramos la verdadera, inalienable y eterna libertad. La elección es nuestra. La libertad nos espera.